a través de la disculpa que le estoy pidiendo por no percatarme. Licenciado. No se preocupe, licenciado. Buenas noches, fue a mí. ¿Qué tal, Efred? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Carlos Sigfrido? Sigfredo, es no Sigfrido, ¿eh? Sí, así es. Sí. Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo está? Gusto de saludarla, ¿eh? Gracias, igualmente. Alicia también. Muy buenas noches. Alicia Priscila. Muy bien. Como de costumbre, les presento de la manera más respetuosa mi saludo, con todo afecto y mis mejores deseos, porque ustedes se encuentren muy bien, su familia, y que nuestra comunidad también adquiera la normalidad, entre comillas, que permita desarrollar ciertas actividades que de momento, bueno, están limitadas por el proceso digital en el que tenemos que estar en contacto. Fíjense que les quiero comentar algo que de seguro ustedes ya saben abundantemente, pero se los reitero. Nuestro examen es el 20 de noviembre. Así es que tenemos aproximadamente unas 3 o 4 clases. Yo creo que vamos a concluir oportunamente y les voy a dar su cuestionario para que ustedes lo resuelvan y que de esta manera estudien sobre los contenidos que van a ser evaluados en el examen final, ¿verdad? Los tópicos que vamos a abordar realmente no conllevan mayor complejidad. El de hoy es el control preventivo de la constitucionalidad, la opinión consultiva y el dictamen. Luego vamos a ver lo relativo a las sentencias exhortativas, a la inconstitucionalidad por omisión, y concluimos con 2 tópicos que son muy importantes: el bloque de constitucionalidad y el último, que ha generado verdadera inquietud en el ámbito jurídico, específicamente, por supuesto, en el procesal constitucional. Es increíble la cantidad de tesis que se ha escrito recientemente en un lapso de unos 5 años sobre el tópico de la constitucionalidad. Es el último tema que nosotros vamos a abordar. Así es que tengan presente que yo creo que es la primera materia en la que ustedes se van a examinar, sí, ¿verdad? Es el 20 de noviembre a las 19 horas nuestro examen. Fíjense que en la última ocasión hablamos, y para no apartarme de la práctica que hemos instaurado, haciendo una reminiscencia sobre el tópico precedente, hablamos, les decía, sobre la inconstitucionalidad general o abstracta. Ya lo habíamos hecho sobre la inconstitucionalidad en caso concreto, y sobre este tópico señalamos que solo puede ser promovida ante la Corte de Constitucionalidad, no como la inconstitucionalidad en caso concreto, que es viable plantearla en una primera instancia ante los tribunales ordinarios de jurisdicción ordinaria, investidos de las facultades constitucionales correspondientes. Aquí no. Les dije que por excelencia el planteamiento de una inconstitucionalidad general da la pauta para que la Corte cumpla con su rol más trascendente, que es el de supremo intérprete de la Constitución. Y señalamos que la inconstitucionalidad general puede promoverse por vicios de fondo, vicios sustanciales, y por vicios formales. Los vicios sustanciales o de fondo son la violación de los derechos fundamentales, y señalamos que la parte dogmática de la Constitución contiene todos los derechos fundamentales, ¿verdad? El derecho de libre emisión del pensamiento, el derecho de libre tránsito, el derecho de libre acceso a los tribunales, la libertad de comercio, etc. Y cuando se violenta uno de esos derechos, pues es viable
asumir una actitud correctiva o reparadora a través de la promoción de la inconstitucionalidad en caso concreto que, en caso de declararse con lugar, pues permitirá expulsar a la norma infractora del ordenamiento jurídico de nuestro país. Dijimos que los vicios formales se refieren, los que se llaman interna corporis, ocurren cuando, por ejemplo, es menester que concurra cierto número de quórum en el Congreso de la República, como por ejemplo para la reforma de las leyes constitucionales, ejemplificamos que se necesitan las 2/3 partes y votan menos, ¿verdad? Entonces se emite una norma que adolece de una falencia formal y de la misma forma cuando el proceso legislativo es inobservado, que alguna de las fases del mismo no es cumplida. Y finalmente señalamos que la inconstitucionalidad en caso concreto puede ser promovida por el Honorable Colegio de Abogados, por el Ministerio Público a través de la fiscal, por el Procurador de los Derechos Humanos y por cualquier ciudadano con el auxilio de 3 abogados. El día de hoy vamos a hablar acerca de el control preventivo de constitucionalidad, y para dicho efecto les presento el temario de esta noche, que es el siguiente. Ya lo tienen a la vista, ¿verdad? Sí, ya lo están viendo. Sí, ya, licenciado, gracias. Sí, licenciado. Licenciado. Muy amables. Fíjense que hoy vamos a hablar del control preventivo de constitucionalidad. Y tengo aquí a la mano el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, que dice respecto al significado de la palabra prevención lo siguiente. Dice: disposición que se toma para evitar un riesgo o ejecutar una cosa. Apercibimiento, medida, precaución. Lo preventivo se refiere a medidas de precaución, ¿verdad? Para evitar un mal. Entonces, cuando hablamos del control preventivo, estamos aludiendo a un mecanismo de control constitucional que se propicia para evitar un resultado dañoso. ¿Y cuál sería el resultado dañoso? Que se emitiera por parte del Congreso de la República una norma, una ley que inobserve la Constitución, ¿verdad? Una ley que violente la Constitución. Ya sé que podríamos decir que hay muchas, ¿verdad? Pero por lo menos en rigor, en la teoría constitucional, existe este mecanismo para hacer ese correctivo antes que la ley se publique y cobre vigencia. Por eso es un control preventivo, porque si ya cobró vigencia, hay que promover una inconstitucionalidad general o abstracta. Pero acá, antes de que la norma cobre vigencia, puede ejercerse un control preventivo. ¿Y cómo se ejerce? A través de estos dos mecanismos: la opinión consultiva y el dictamen. Por excelencia, la opinión consultiva y el dictamen son las manifestaciones del control preventivo de constitucionalidad. Aquí les hago un comentario. Fíjense que dentro de la sistemática de la Constitución no aparece el control preventivo, ¿verdad? Pero sí está incluido dentro del texto. Es decir, dentro de la enunciación sistemática no aparece, porque les señalaba que los mecanismos que tutelan la integridad de la Constitución son, como ya lo hemos expuesto en diversas oportunidades, son el amparo, la exhibición personal y la inconstitucionalidad, que ya la estudiamos, la inconstitucionalidad en caso concreto y la inconstitucionalidad general o abstracta. Entonces no aparece tampoco el habeas data,
pero señalamos que el artículo 31 sí lo consigna. Es decir, no aparece enunciado de una forma sistemática y en el orden que debiese, pero sí está en la Constitución. Y estos dos procedimientos tampoco no aparecen en ese último capítulo, que es el relativo a la protección de la Constitución, pero como vamos a ver, sí están incluidos constitucionalmente. Y se lo señalo porque hay profesores, hay autores muy rigurosos que ni siquiera lo incluyen. Ustedes pueden consultar varios textos y ahí se advierte que no están incluidos, ¿verdad?, como garantías constitucionales, pero sí lo son, porque son mecanismos para preservar la integridad de la Constitución. Realmente son muy sui generis, como lo vamos a ver, y por esa razón le compete con exclusividad a la propia Corte de Constitucionalidad concretarlos, ¿verdad? Y vamos a hablar inicialmente de la opinión consultiva. Consultar, ¿qué quiere decir? Consultar quiere decir preguntar, ¿verdad? Interrogar, ¿verdad? Más bien preguntar, ¿verdad? Porque consultar ya lleva un elemento, quiero decir interrogar, ya lleva un elemento compelitivo, ¿verdad? Yo te voy a interrogar en una audiencia de posiciones en el proceso civil y mercantil, ¿verdad? No, esta, como vamos a ver, es una pregunta, ¿verdad?, en donde no hay mecanismos compelitivos, sino son situaciones que posibilitan la resolución de problemas antes de que los problemas surjan, ¿verdad? Por eso les anoto aquí que la opinión consultiva es un control a priori. A priori quiere decir al principio, ¿verdad?, al inicio, ¿verdad? Y fíjense que solo pueden formularla, la opinión consultiva, formular una pregunta, cualquiera de los tres organismos del Estado. Ya sabemos que el poder público está dividido en tres manifestaciones: el organismo ejecutivo, el organismo legislativo y el organismo judicial. Y cualquiera de estos organismos, ante las situaciones que yo les voy a explicar, puede preguntarle a la Corte, preguntarle. Y les explico, tal y como se lo señalé, que no es un mecanismo compelitivo, en donde interroguen a la Corte, no, sino le preguntan y la Corte responde, pero no responde, como lo vamos a ver, emitiendo una sentencia, sino dando una sugestión, formulando una sugerencia. Por eso les puse aquí, les puse que la opinión consultiva no tiene carácter vinculante. Es decir, las sentencias de la Corte de Constitucionalidad, las sentencias proferidas por la Corte Suprema, las sentencias proferidas por los tribunales de primera instancia, son vinculantes. ¿Qué quiere decir eso? Que obligan, que hay que atenderlas, que hay que cumplirlas. La opinión consultiva no, porque como les decía, es una pregunta que se le formula a la Corte y la Corte no actúa, como lo vamos a ver en unos minutos, en su carácter de ente jurisdiccional, no actúa como tribunal, no actúa emitiendo un criterio compelitivo que deba ser cumplido forzosamente. Regularmente, si se cumple, por ejemplo, el organismo ejecutivo, legislativo y judicial, cuando formulan una pregunta, si quieren atienden la respuesta de la Corte y si no, no. Pero sí la cumplen porque existe una presión de tipo moral, ¿verdad? Porque ¿para qué le preguntaron? Y la Corte tiene que publicar las sentencias, las respuestas. Entonces, precisamente por esa razón, la comunidad jurídica, la comunidad nacional se entera de la respuesta. Y si un organismo no cumple lo que preguntó, entonces es señalado de infractor, ¿verdad? Porque si le preguntan cualquiera de los aspectos que les voy a señalar dentro de unos minutos, ¿para qué se lo preguntan si no lo van a atender? Entonces, su publicidad,
la publicidad de la opinión es el sentido coactivo de tipo moral que existe. Es decir, la opinión consultiva no es forzoso cumplirla, pero se tiene que cumplir por una razón ética, por una razón moral, ¿verdad? Fíjense que aquí les pongo las características fundamentales de la naturaleza de la opinión consultiva. Es un control preventivo, ya leímos, es un control que permite la precaución de que no se cometa una inconstitucionalidad. Por ejemplo, el organismo legislativo, el Congreso, puede preguntarle a la Corte: mire, nosotros vamos a incorporar a la legislación guatemalteca un tratado, ¿verdad? O un convenio. Entonces lo estamos haciendo de conformidad con la ley antes de publicar la ley y que la misma adquiera vigencia. Entonces la Corte responde, ¿verdad? Entonces fíjense bien, la segunda característica es que no es de naturaleza política ni tampoco jurisdiccional. ¿Qué quiere decir que no es de naturaleza política? Nosotros ya leímos oportunamente el artículo 183, literal H, que se refiere al veto. ¿Se recuerdan ustedes que hablamos de las funciones del presidente de la República? Aquí lo voy a leer. Entonces, dentro de las funciones del presidente de la República están cumplir y hacer cumplir la Constitución, proveer a la defensa y a la seguridad de la nación, así como a la conservación del orden público, ejercer el mando de las Fuerzas Armadas de la nación, ejercer el mando de toda fuerza pública, sancionar, promulgar, ejecutar y hacer que se ejecuten las leyes, dictar los decretos. Y la literal H dice: ejercer el derecho de veto con respecto a las leyes emitidas por el Congreso. Este es el control político. Este es el control político. Este no. Este no es un control político porque no lo está ejerciendo el presidente, sino lo está ejerciendo cualquiera de estos organismos que yo ya les señalé, y si quieren ellos lo atienden, ¿verdad? Por eso se afirma que es un control de constitucionalidad sui generis, como lo pongo en el 2.3. Sui generis es un vocablo en latín, ¿verdad? Que quiere decir especial, ¿verdad? Es un control especial. A priorístico quiere decir que la ley no ha sido publicada y por lo tanto no tiene vigencia. Y aparte de ello, la Corte no actúa como tribunal, sino actúa como un ente asesor, ¿verdad? Le están preguntando. Y fíjense que evita, y así ha ocurrido, la violación de la Constitución cuando se observa y se cumple, que hasta la fecha, increíblemente, ¿verdad? Sí ha sido así. Se lo preguntan y la Corte resuelve, ¿verdad? Fíjense que cómo se pide la opinión consultiva. Eso está regulado en el artículo 172 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, que yo les ruego que lo ubiquemos a partir del artículo 171 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. Está regulado lo atañedero a la opinión consultiva. ¿Cómo se pide? Bueno, ya les dije hace unos minutos, aquí está el orden alterado, pero el 4 debió ser 3 y el 3 debió ser 4. ¿Quién puede pedir la opinión consultiva? Eso está regulado en el artículo 171. Leámoslo, por favor. Ya lo tienen a la vista. Ya, Lick, gracias. Dice: facultad de solicitar la opinión de la Corte de Constitucionalidad. Podrán solicitar la opinión de la Corte de Constitucionalidad el Congreso de la República, el Presidente de la República y la Corte Suprema de Justicia. Es decir, las tres manifestaciones del poder público
son las únicas que pueden formular este tipo de consulta en los tópicos que corresponden. Ahora, ¿cómo se establece la solicitud? ¿Cómo se formula? ¿Cómo se presenta? Eso está regulado en el artículo 172. Leámoslo, por favor. El artículo 172 dice de la siguiente manera: forma de solicitar la opinión de la Corte de Constitucionalidad. Toda opinión será solicitada por escrito. El memorial deberá formularse en términos precisos, expresar las razones que la motivan y contener las preguntas específicas sometidas a la consideración de la Corte de Constitucionalidad. A la solicitud deberán acompañarse todos los documentos que puedan arrojar luz sobre la cuestión. Fíjense que cuando yo estuve en la Corte, el asunto no era tan formal. Yo recuerdo que hasta a mano se presentó una vez una solicitud de opinión consultiva. Creo que eso no quita ni agrega, ¿verdad? Pero creo yo que como los procedimientos formales imponen la observancia de ciertos requisitos, pues lo ideal es que se formule un petitorio dentro de los cánones de rigor, ¿verdad? Impreso. Y dentro de, fíjense, ese sería el requisito número 1, que la solicitud se formule por escrito. Número 1, se lo pueden poner ustedes ahí al artículo que lo tengan a la vista. Número 2, el memorial debe formularse en términos precisos y expresar las razones que lo motivan. Ese es el segundo elemento. Y el tercero, contener las preguntas específicas sometidas a la consideración de la Corte de Constitucionalidad. Por ejemplo, si se va a celebrar una convención y a propósito de la misma se va a suscribir un tratado al cual se va a adherir Guatemala, entonces preguntan, ¿es constitucional que Guatemala se adscriba o se adhiera a tal convención? Entonces, esta sería una sola pregunta, ¿verdad? Pero las preguntas pueden ser las que correspondan, ¿verdad? Claro que como se pide que la formulación sea en términos precisos, pues mejor, mientras menos preguntas, será mejor, más efectivo. Por aquí les puse, ¿verdad?, lo que yo viví en un momento dado, que al principio era el asunto informal, no de contenido, sino en la manifestación alusiva a la forma, ¿verdad? Que les conté que hasta una vez hubo un petitorio que se formuló a mano, pues, quién sabe ni por qué, ¿verdad? Claro, sin caer en rigorismos extremos, ¿verdad? Así como es el proceso civil. Como aquí la concepción debe ser flexible, amplia, claro, sin caer en lo burdo. Entonces, debe presentarse atendiendo los requisitos de cualquier primera solicitud, como ustedes ya lo estudiaron en teoría del proceso. Fíjense que aquí hay otros artículos muy importantes. La verdad es que hay tópicos que son verdaderamente complejos, ¿verdad? Que están regulados, pero que son materia de muchos estudios especializados, ¿verdad? Y hay abogados especializados en eso. Entonces, regularmente los magistrados de la Corte son especialistas en derecho constitucional, ¿verdad? Pero ¿saben qué tópico? Es una complejidad que no cuesta entenderlo, ¿verdad? O por lo menos a una persona con las limitaciones que yo presento, es el asunto de la electricidad. La regulación sobre eso es complicado. Entonces, la Corte puede llamar a un especialista para que la ilustre. Tal y como dice el artículo 173, dice, informaciones necesarias para emitir opinión. La Corte de Constitucionalidad podrá pedir cualquier información o aclaración adicional a la consulta que se le formule y que sea necesaria para emitir opinión. Aquí antes se entendía que la aclaración se le pedía únicamente al organismo que estaba haciendo el planteamiento y se le puede pedir a él, pero también la Corte puede acudir
a especialistas para que lo ilustren. Yo les señalaba ese campo tan especial y tan complejo que es lo relativo a la electricidad, y hay abogados especialistas. Entonces yo recuerdo que los llamaban y ellos acudían y le formulaban a uno una explicación para entender algún precepto, ¿verdad? Fíjense que es muy importante establecer sobre qué es lo que se va a preguntar. Entonces, fíjense que aquí les pido de favor que nos traslademos al artículo 272 de la Constitución. ¿Ya lo tienen a la vista? Sí, licenciado. Licenciado. Muy bien, gracias. Fíjense que aquí están las funciones de la Corte de Constitucionalidad. Dice, la Corte de Constitucionalidad tiene las siguientes funciones. Entonces, se explican, se enumeran varias, pero en relación a la opinión consultiva, hay 3 casos que son los que yo les señalo ahí. La literal E, la literal H y la literal I. Miren lo que dice en la literal E. Estamos hablando de las funciones de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, la primera es emitir opinión sobre la constitucionalidad de los tratados, convenios y proyectos de ley a solicitud de cualquiera de los organismos del Estado. Es probable que se va a celebrar, como les decía, un tratado o algún convenio y los mismos pueden lesionar la Constitución. Entonces, el organismo legislativo le pregunta a la Corte, ¿verdad? O simplemente va a emitir una ley que plantee varias dudas, entonces se le pregunta a la Corte de Constitucionalidad. El segundo caso es la literal H. Dice, emitir opinión sobre la inconstitucionalidad de las leyes vetadas por el Ejecutivo alegando inconstitucionalidad. Ya vimos hace un minuto, o mejor dicho, recordamos que el presidente tiene la potestad de vetar una ley, ¿verdad? El procedimiento legislativo se inicia con la presentación de la iniciativa. Ya hemos señalado que la iniciativa puede ser propuesta por el organismo ejecutivo, por el propio Congreso de la República, por la Corte Suprema de Justicia, por la Universidad de San Carlos y por el Tribunal Supremo Electoral. Luego se presenta y se discute, como ya lo señalamos, en 3 sesiones. Luego se vota, ¿verdad? Se aprueba, se sanciona y se promulga. Y para que la sancione y la publique, se le manda al presidente, al organismo ejecutivo. Pero el presidente, dentro de los 15 días de recibido el decreto, se reúne con sus ministros y si considera hay una violación constitucional, la veta. Eso puede generar un enorme problema, porque según el artículo 179, una vez la vetó, se la devuelve al Congreso, ¿verdad? Pero la Junta Directiva le manifiesta al Pleno, miren, el presidente vetó la ley, y el Congreso podrá reconsiderarlo o rechazarlo. Entonces, fíjense que cuando se produce una situación de este tipo, que hay un conflicto entre el organismo legislativo y el ejecutivo por el veto, entonces se le solicita una opinión a la Corte de Constitucionalidad y esa opinión regularmente se toma muy en cuenta, ¿verdad? Y finalmente, fíjense que está lo previsto en la literal I, que dice que es facultad de la Corte actuar, opinar, dictaminar o conocer de aquellos asuntos de competencia establecidos en la Constitución. Fíjense que este precepto parece algo sin significado, pues, ¿verdad? Porque dice actuar, opinar, dictaminar o conocer de aquellos asuntos de su competencia. Es decir, le pueden preguntar cualquier asunto de su competencia, pero esta parte tiene una historia muy, muy especial, que por ahí dicen, ay, pues,
no, la Corte no actúa sino de oficio, es cierto, dentro de las garantías constitucionales, pero la defensa de la Constitución, fíjense que dice actuar. Y yo les traigo a cuenta, tal vez ustedes eran muy jóvenes y de seguro algunos todavía no habían nacido, cuando se produjo un autogolpe de Estado, que se lo propició Jorge Serrano Elías. Entonces él cerró el Congreso, persiguió al Procurador de los Derechos Humanos, que después fue presidente, que era Ramiro de León Carpio, pero la Corte intervino. Eso es uno de los momentos más gloriosos de aquellas cortes que eran realmente conformadas por personas muy especiales, ¿verdad? Entonces la Corte propició la defenestración de Serrano Elías, ¿verdad? Claro, intervinieron otras fuerzas, pues, pero la Corte emitió muchos pronunciamientos que posibilitaron que se restaurara el orden. Entonces, emitió opinión y actuó de conformidad con la literal I del artículo que estamos señalando. Entonces, fíjense que cuando se le pregunta a la Corte en torno a la constitucionalidad de una ley, entonces no da una respuesta de la manera simplista, sino que, claro, la redacta, pero hay una diligencia, una audiencia muy especial, que es la que está regulada en el artículo 176. Vean, por favor. Dice el artículo 176 lo siguiente: solemnidad de los pronunciamientos. Las opiniones de la Corte de Constitucionalidad serán pronunciadas en audiencia pública solemne, con citación de la entidad o personas solicitantes. Si fue el Congreso, tiene que estar ahí la Junta Directiva, ¿verdad?, el presidente. Así como de cualesquiera otras personas que el tribunal estime pertinente convocar. El presidente de la República designará a la persona o personas que acompañarán al ministro de Estado que corresponda y que representarán al organismo ejecutivo. Si el Congreso hubiera sido el solicitante de la opinión, habrá igual designación entre los diputados. También podrán concurrir, que regularmente es así, los abogados de los solicitantes, el Procurador General de la Nación y la Junta Directiva del Colegio de Abogados. Hace unos minutos yo les señalaba que la opinión consultiva no es vinculante, no es compelitiva, no es obligatoria, pero tiene una fuerza moral, ¿verdad? La Corte dijo que eso no se debe de hacer y se cumple. Además, las opiniones son publicadas. Vean el 177, dice: publicidad de las opiniones de la Corte de Constitucionalidad. Todas las opiniones de la Corte de Constitucionalidad serán publicadas en el Diario Oficial dentro del tercero día de haber sido pronunciadas en audiencia pública. Este es un mecanismo muy importante. Realmente en los últimos años han habido muy pocas audiencias de vista pública. Con anterioridad eran un poco más frecuentes, recuerdo yo. O tal vez yo tengo esa sensación, pero yo sí estoy absolutamente convencido de que eran más frecuentes. El otro mecanismo de control preventivo es el dictamen. Aquí se los señalo. El dictamen es un pronunciamiento que sí debe ser observado y cumplido. Dijimos que la opinión consultiva no es vinculante. El dictamen es sí, ¿verdad? Sí tiene que ser así. Y se produce cuando se va a hacer una reforma a las leyes de rango constitucional. Veamos el artículo 175 de la Constitución. Ya hemos expuesto en diversas oportunidades que la condición de superlegalidad de la Constitución está contenida en 3 artículos. El artículo 44, en su segundo párrafo, dice: serán nulas ipso iure
las leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiverse los derechos que la Constitución garantiza. El 175, que dice jerarquía constitucional. Ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso iure. Y el último de los artículos es el 204, que dice: los tribunales de justicia, en toda resolución o sentencia, observarán obligadamente el principio de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado. Ya sabemos también que junto a la Constitución, la Asamblea Nacional Constituyente emitió 4 leyes que se llaman constitucionales porque fueron emitidas por ese órgano excepcional, ¿verdad? Que es el que genera la Constitución, que son la Ley de Orden Público, la Ley Electoral de partidos y de partidos políticos, la Ley de Libre Emisión del Pensamiento y la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. Esas leyes están en el mismo contexto de la Constitución y ninguna ley ordinaria o reglamento puede contrariarlas porque deviene en inconstitucionalidad. Pero las leyes, estas 4 leyes que yo les he señalado, estas 4 leyes sí pueden ser reformadas, pero pueden ser reformadas a través de un proyecto meramente severo, porque tienen que votar las 2/3 partes. Vean, por favor, el segundo párrafo del artículo 175. Ya lo tenemos a la vista, ¿verdad? Sí, licenciado. Fíjense que dice el segundo párrafo: las leyes calificadas como constitucionales requieren para su reforma el voto de las 2/3 partes que integran el Congreso. Oigan esto: previo dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad. Si la Corte de Constitucionalidad no emite un dictamen favorable, no se pueden reformar. Este es un artículo fundamental, ¿verdad? De igual forma, les traigo a cuenta el artículo 164 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, que les pido que traigan a la vista. Este artículo dice literalmente lo siguiente: otras funciones de la Corte de Constitucionalidad. Entonces dice: corresponde también a la Corte de Constitucionalidad a dictaminar sobre la reforma a las leyes constitucionales previa a su aprobación por parte del Congreso. Eso lo dice la Constitución, el 175, el segundo párrafo, que es el que acabamos de leer, ¿verdad? Que se necesita una mayoría calificada, las 2/3 partes. Entonces, pero previo dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad. Vean ustedes la trascendencia y la significación, no solo de la Corte, ¿verdad?, sino la trascendencia y significación de su pronunciamiento. Si no hay dictamen favorable, no se procede, y luego no se procede a la reforma. Luego, en la literal B dice: emitir opinión sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley a solicitud del Congreso de la República y conocer de las cuestiones de competencia entre los organismos y entidades autónomas del Estado. Entonces, es sumamente importante. Ahora vean, nosotros dijimos que la opinión consultiva puede ser formulada por cualquiera de las 3 manifestaciones del poder público, que son el organismo ejecutivo, el legislativo y el judicial. Ahora, el dictamen solo puede pedirlo el Congreso, ¿verdad? Fíjense que para concluir, aquí les trasladé el artículo 123 de la Ley Orgánica del Congreso.
Es decir, ¿cuándo se pide el dictamen? ¿En qué momento? Entonces el artículo 123 se los copié, literalmente dice consulta obligatoria. Después de tenerlo por suficientemente discutido en su tercer debate, deberá recabarse el dictamen de la Corte. Cuando es la discusión por artículos, se presentan enmiendas, el texto del proyecto de ley, dichas enmiendas deberán igualmente remitirse a la Corte. Es decir, la Corte tiene que conocer todo el expediente, ¿verdad? Como regularmente dentro del contexto de la discusión se producen enmiendas, entonces hay que remitirlas también, es decir, ya el producto final para que la Corte tenga los elementos de juicio y se pronuncie acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de el texto normativo que está por aprobarse y por emitirse. Muy bien, con esto concluimos nuestra clase del día de hoy. Los veré o los contactaremos hasta la semana venidera porque por razones que todos conocemos, el día miércoles no habrá clase. Así es que deseo que descansen y les envío un saludo cariñoso. Que tengan ustedes muy buena noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Igualmente. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Mucho gusto. Feliz noche, licenciado.